La ruta de los conventos en estado de Morelos. 11 joyas del patrimonio cultural de la humanidad. Cuando en 1994 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, designó a los conventos del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl parte del patrimonio mundial, ratificó lo que desde tiempo atrás sabíamos en México, que los 11 conventos morelenses incluidos en tales nombramientos forman uno de los conjuntos monumentales más valiosos e impresionantes del arte mexicano y mundial. Pero al mismo tiempo, con esta designación, el organismo internacional marcó, sin proponérselo, el camino de una espléndida experiencia de viaje, la ruta de los conventos de Morelos, los cuales están integradas por la construcción de los conventos de Cuernavaca, Tepoztlán, Huastepec, Tlayacapan, Totolapan, Atlatlaucan, Yecapistla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Hueyapan y Zacualpan de Amilpas. No confundir. La ruta de 11 conventos en las faldas del Popocatépetl fueron construidos en el siglo XVI, pero en estado de Morelos existen alrededor de 30 conventos del siglo XVI. Poco a poco iremos conociendo cada uno de ellos. Visita el estado de Morelos, donde la ruta de los conventos es una aventura fascinante. Convento de la Inmaculada Concepción en Zacualpan de Amilpas, estado de Morelos. Por el oriente la ruta concluye en Zacualpan, donde se encuentra este bello convento agustino lleno de detalles barrocos. El origen. La fundación del convento de la Inmaculada Concepción, atribuida a Fray Juan Cruzat, tuvo lugar en 1535, de modo que fue parte del primer grupo de conventos agustinos en lo que ahora es estado de Morelos. El edificio original se construyó sobre la orilla poniente de la barranca de Amaxinac, que procede de las partes altas del Popocatépetl. Los trabajos terminaron en 1567. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el convento estaba probablemente en manos del clero secular, hubo intervenciones arquitectónicas importantes que modificaron el templo y el atrio. El convento. La iglesia mantiene su original planta cuadrangular. Su fachada está flanqueada a la izquierda por la torre del campanario y a la derecha por la capilla abierta. Un esfuerzo reciente por devolverle sus colores originales llevó a pintar la fachada del templo y los muros de las estructuras aledañas en tonos rojizos. En su parte superior, la fachada tuvo un bonito remate almenado, pero a principios del siglo XX este remate fue modificado para agregarle en el centro el cajón de un gran reloj. La portada del templo es austera pero elegante. Las capillas. En los costados de la iglesia se abren dos formidables capillas. La del lado izquierdo es la bellísima Capilla del Rosario, edificada en el siglo XVIII y con una rara planta ovalada en parte. Cuenta con dos deslumbrantes retablos barrocos. La capilla del lado derecho se utiliza ahora como baptisterio. Conserva restos de pintura de un altar antiguo y una suntuosa pila bautismal esculpida en una sola pieza. El claustro es de 2 pisos y tiene las usuales series de arcos de medio punto reforzadas por contrafuertes. Pero un detalle le da un aspecto masivo a este edificio. Los arcos del claustro alto son muy pequeños, a modo de ventanas. En lo alto los muros tienen como remate, en vez de almenas, un pretil decorado
con flores labradas. El atrio, elevado con respecto a las calles y plazas que lo rodean. Se accede al atrio por escalinatas. La barda atrial presenta dos portadas, una al norte y otra al poniente, así como una serie de arcos invertidos en los costados sur y poniente. En sus esquinas occidentales sobreviven enteras las dos capillas posas, que son de extraña planta triangular, los arcos invertidos, así como la abundancia de curvas elegantes en los remates de las portadas de la barda atrial y de las capillas posas, indican que ya son obras barrocas. Este es el bellísimo convento de la Inmaculada Concepción, que se encuentra en Zacualpan de Amilpas, estado de Morelos, y que tú debes de visitar. Convento de Nuestra Señora de la Natividad en Tepoztlán, estado de Morelos. Desde luego el convento de Nuestra Señora de la Natividad es razón más que suficiente para visitar Tepoztlán. El origen. Los dominicos comenzaron su predicación en Tepoztlán entre 1551 y 1559. En 1561, Fray Domingo de la Anunciación mandó derribar la escultura del ídolo de piedra de Ometoztli, que se veneraba en el Tepozteco. Se estima que por entonces se inicia la construcción del convento de Nuestra Señora de la Natividad, el cual ya estaba funcionando en 1580. En su construcción participó Francisco Becerra, quien había tenido a su cargo la construcción del convento franciscano de la Asunción en Cuernavaca. El convento permaneció en manos de los dominicos por 2 siglos, hasta que en 1773, con las reformas borbónicas, fue secularizado. Hoy el templo sigue abierto al culto y el claustro es un museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El convento. A este conjunto conventual, el historiador de arte Manuel Toussaint lo consideró uno de los monumentos más importantes del siglo XVI que se conservan en México. Sus decorados son modernos y de corte neoclásico, aunque destaca su bóveda original de crucería. El claustro, también de construcción sencilla, las arcadas del claustro en los 2 pisos están formadas a partir de primitivos machones, que en la planta baja son gruesísimos. El principal detalle arquitectónico de corte ornamental en el claustro son los graciosos pináculos que lo coronan y que en las esquinas se vuelven cónicos y se reúnen en racimos de 3. El atrio. Afuera sobrevive entero el atrio, ahora está cubierta de árboles. Ahí se encuentra la cruz atrial con sus puntos terminados en forma de flor de lis. La fecha que lleva inscrita abajo, 1871, posiblemente se refiere al año en que fue reubicada en ese nuevo basamento. También permanece una de las formidables capillas posas en la esquina noroeste del atrio y en forma fragmentada otra más en la esquina sureste. Visita este convento llamado de Nuestra Señora de la Natividad y que se encuentra en el municipio de Tepoztlán, en estado de Morelos. Convento de San Guillermo en Totolapan, estado de Morelos. Trepando un poco la sierra de Chichinautzin, ahí donde milpas y nopaleras se entreveran con huertas y bosques, se encuentra el convento agustino de San Guillermo y su raro arte pictórico. El origen. Los frailes agustinos comenzaron a visitar Totolapan desde 1535 y al año siguiente, al ser despojados del convento de Ocuituco, se establecieron permanentemente en este pueblo, aunque hay divergencias entre los historiadores sobre la fecha de construcción de este convento.
Muchos señalan que las obras iniciaron en 1540 y para 1545 ya se habían concluido. El convento fue dedicado a San Guillermo el Grande o el Ermitaño. El convento. Este convento tiene varias peculiaridades. Su iglesia es de menor tamaño en comparación con las de otros conventos agustinos de la región. La portada es bastante sencilla. Inicia con el arco de medio punto de la puerta, al que le sigue una cornisa que lo separa del segundo cuerpo. Hay un nicho donde está una imagen tallada en piedra de un santo con el hábito agustino, un libro en la mano izquierda y el ademán de bendecir en la derecha. Es probable que sea Guillermo el Ermitaño, patrono del convento. Este santo fue un soldado francés del siglo XII, que en su conversión se decidió por la vida ermitaña en Toscana, Italia. Sus seguidores ermitaños fueron más tarde incorporados a la orden de San Agustín y por ello los frailes agustinos lo añaden a su santoral. El claustro. Por detrás está el claustro, que es de 2 pisos. Sus muros están reforzados por contrafuertes. Los corredores tienen bóvedas de cañón corrido. Su pintura mural es muy extensa, como en los demás conventos. A pesar del deterioro de los murales, hay fragmentos muy bien conservados y de gran calidad artística. Todos ellos están en el claustro bajo. Sobre el muro sur se distingue un medallón con la imagen de San Felipe Apóstol. Otro gran detalle artístico del convento está en la escalera que une las 2 plantas. La parte superior muestra un bellísimo y complejo friso de motivos vegetales que fue elaborado con la técnica de esgrafiado, es decir, para formar los dibujos se levantó la capa de pintura roja con un punzón para dejar al descubierto la base gris. El resultado, además de elegante, resulta insólito. El atrio. En la parte trasera sobrevive íntegro el antiguo huerto del convento. Al otro lado, el atrio muestra sus bardas, aunque hay modificadas con el paso de los siglos. De las 4 capillas posas originales sobreviven solo 2. La de la esquina sureste está unida a los pies de una torre de 3 cuerpos, sobre la que se colocó un reloj en 1905. Esta capilla conserva su altar, sus arcos de medio punto, restos de murales y una extraña bóveda en pico que tiene como remate 4 almenas. Este es el famosísimo convento de San Guillermo que se encuentra en Totolapan, estado de Morelos. Visítalo con todos tus familiares. Convento de San Juan Bautista en Tetela del Volcán, estado de Morelos. Entre los frescos bosques de la ladera sur del Popocatépetl se encuentra el clásico pueblo montañés de Morelos, Tetela del Volcán, con los murales del convento de San Juan Bautista, de los más hermosos de esta ruta. El origen. Tetela del Volcán fue un curato secular que en 1562 fue cedido a la orden de predicadores, es decir, frailes dominicos. La fundación del convento tuvo lugar al año siguiente, pero es posible que la edificación del convento tal como lo conocemos haya iniciado más tarde. Se terminó gracias al empuje de Fray Juan de la Cruz hacia 1580 y al poco tiempo cedieron el convento a los frailes agustinos. Más tarde este lugar pasó de nuevo a manos del clero secular y fue convertido en parroquia. A lo largo de los siglos este sitio sufrió un grave deterioro. En tiempos de revolución fue convertido en cuartel y las hogueras de los soldados ennegrecieron los murales del claustro. El convento. Como en Ocuituco, la iglesia conserva muy poco de sus elementos originales. Su fachada, flanqueada por 2 sencillos contrafuertes, muestra sobre los arcos de medio punto del acceso y de la ventana coral alfices apenas esbozados. Solo en la parte superior puede verse la imagen del santo patrono del templo,
en un nicho con algunos elementos ornamentales. En el lado del templo vale la pena admirar los gruesos contrafuertes que la sostienen. En su interior, el templo está decorado con elementos muy sencillos, en su mayoría de estilo neoclásico. El claustro. Se trata de un edificio sencillo de 2 plantas, con sus clásicos arcos de medio punto reforzados con contrafuerte a manera de quilla de barco. En el patio central se dejan ver las piedras sin aplanado que se usaron para fabricar este convento. La diferencia en tamaño y tonos entre claustro bajo y alto obedece a que este último fue edificado hasta el siglo XVII. En la esquina noreste del claustro, junto al templo, está la sacristía, que destaca por el trabajo de madera de su aplanado. Hay varios tipos de murales aquí. Las bóvedas ostentan los diseños de casetones típicos. El atrio. Por último, otro rasgo notable del convento de San Juan Bautista es su amplio atrio, que presenta un gran desnivel de varios metros respecto a la calle del Poniente. Por eso, para acceder a la portada principal de la barda atrial, desde este lado es necesario trepar una gran escalera. El atrio ya no cuenta con sus capillas posas, pero subsiste la cruz atrial y el camino procesional. No dejes de visitar este bello convento de San Juan Bautista en Tetela del Volcán, estado de Morelos. Convento de San Juan Bautista en Tlayacapan, estado de Morelos. Este grandioso convento agustino viene acompañado de toda la magia de Tlayacapan, los increíbles paisajes de la Sierra de Tepoztlán, las antiguas bandas de música, el brinco del Chinelo, las preciosas capillas de barrio y una delicada alfarería. El origen. Los agustinos trabajaban en la zona actual del estado de Morelos desde 1534. Sin embargo, fue hasta 10 años después aproximadamente que llegaron a Tlayacapan. De inmediato iniciaron la construcción de este gran convento, del que se sabe que ya estaba en 1572 totalmente concluido y funcionaba en plena forma. El convento. De grandes proporciones, la iglesia en cuestión ornamental es bastante sobria. Un par de gruesos contrafuertes la sostienen por el lado sur. En su interior, la nave del templo está techada con una bóveda de medio cañón en tramos, marcados por arcos. Solo el que delimita el altar parece original. Los demás debieron ser construidos para reforzar la bóveda. Quedan rastros de la pintura mural que alguna vez adornó este templo. La capilla abierta. A la izquierda del templo está una estructura que fue la capilla abierta, de 3 naves. La capilla conserva su pintura mural, aunque un tanto deteriorada. Se distinguen con cierta claridad las imágenes de la nave, referentes a la concepción y el nacimiento de Jesucristo, y en donde también aparece San Agustín, padre de la orden agustina, ofreciendo su corazón a Nuestra Señora con el niño Jesús. El claustro. El de este convento es un edificio soberbio, como el de Tepoztlán. Se sitúa al norte del templo. El claustro bajo destaca por sus formidables bóvedas de nervadura de estilo gótico y sus arcos de cantera tallada, que descansan sobre columnas adosadas a los gruesos pilares. En el costado norte del claustro se concentran los recintos con el mejor arte. Al sur del refectorio se abre la sala de profundis, con uno de los mejores conjuntos de pintura mural. El atrio se mantiene entero, aunque sus bardas están muy modificadas. No se encuentra ya la cruz atrial y solo queda una capilla posa, que si bien está modificada, guarda restos de pintura mural y sus 6 almenas sobre el techo.
Este es el imponente convento de San Juan Bautista que se encuentra en Tlayacapan, Morelos, el cual es un pueblo mágico que tú y tus familiares deben de visitar porque es francamente hermoso, interesante e histórico. Convento de San Juan Bautista en Yecapistla, estado de Morelos. Dos grandes maravillas han tejido la fama de este pueblo: la grandiosidad gótica y renacentista del convento de San Juan Bautista y el sabor inigualable de la popular cecina. El origen. Desde la tercera década del siglo XVI, los frailes franciscanos predicaron en Yecapistla, que había sido un gran señorío prehispánico y que tras la conquista pasó a formar parte del marquesado de Hernán Cortés. Tras la llegada de los agustinos al vecino pueblo de Ojuituco, estos otros frailes atendieron el poblado. En 1535 el agustino Fray Jorge de Ávila llegó a Yecapistla, donde residió hasta 1540, cuando fue nombrado provincial de la orden. En ese mismo lustro se ubica habitualmente la edificación del imponente convento de San Juan Bautista en Yecapistla. El convento. La iglesia de este conjunto resulta a la vez imponente y de gran belleza. Al llegar a ella vemos su fachada principal, enmarcada por dos grandes machones oblicuos y un remate triangular con una torrecita en el centro. En lo alto las almenas lo coronan todo. Abajo, la portada ostenta una sofisticada composición. En su primer cuerpo, el arco de medio punto de la puerta y los espacios adyacentes están invadidos por relieves de preciosos angelitos. En la base de las pilastras aparecen dos retratos en medio relieve que miran hacia la entrada. El claustro. A la derecha del templo está la portería, que consta de dos arcos de medio punto. La puerta que desde ahí conduce al claustro cuenta con una portada ornamentada con un crucifijo sobre un cráneo, emblema del monte Calvario. Encima de la portería se encontraba la capilla abierta en la rara forma de balcón. Sin embargo, su arco fue cegado y hoy solo queda un muro con ventanas, el atrio. El gran atrio del convento de San Juan Bautista de Yecapistla es uno de los pocos del país que conserva sus 4 capillas posas completas. Tales capillas, al igual que las bardas atriales y sus respectivas portadas, están llenas de almenas. No falta una cruz atrial sobre un zócalo cuadrangular, también almenado. Este es el imponente convento de San Juan Bautista en Yecapistla, estado de Morelos, convento que por cierto conserva sus 4 capillas posas. Visítalo tú y toda tu familia. Convento de San Mateo Atlatlaucan en estado de Morelos. Uno podría esperar poco de un pueblo pequeño y apenas conocido como Atlatlaucan. Sin embargo, el viajero se lleva una sorpresa al encontrar casas bien pintadas en amarillo, con guardapolvos rojos, aceras limpias y abundantes faroles. El origen. La predicación de los agustinos en Atlatlaucan inicia en 1533. Evangelizaron al pueblo los frailes Jerónimo de San Esteban y Jorge Ávila, aunque el convento se construyó más tarde, según la historiadora Elisa Vargas Lugo, y esto fue entre 1570 y 1580, uno de los últimos conventos agustinos levantados en la región. Se fundó en 1570, primero dedicado a la Inmaculada Concepción, después a San Mateo. En 1750 la orden dejó el lugar, que pasó a manos del clero secular. El convento. La iglesia llama la atención sobre todo por su gran altura, una serie de contrafuertes, incluidos 2 oblicuos a cada lado de la fachada, refuerzan este edificio. La fachada austera y masiva, apenas sí ostenta un arco de medio punto para la puerta de entrada y un par de molduras triangulares a modo de frontones sobre la ventana coral
y un nicho superior respectivamente. ¿Acaso su mayor ornamento es la espaldaña almenada, que en 1903 perdió su unidad cuando se le puso justo en el centro el cubo de un reloj? El claustro. La portería comunica con el claustro de 2 niveles, arcos de medio punto y refuerzos de gruesos contrafuertes. En lo alto, los muros del patio central y del templo están coronados por almenas de remate piramidal. En las paredes que dan al patio quedan restos de grandes medallones pintados con anagramas. También en el piso inferior, las bóvedas están pintadas con elegantes casetones de color rojo y blanco, que inician sobre un friso en lo alto de las paredes con motivos vegetales, medallones, escudos y también hay figuras de aves. Las capillas, las maravillas del convento no terminan ahí. A la izquierda del templo está la capilla abierta y a la derecha del claustro se ubica la bella capilla del Señor de Tepalcingo, que en su portada luce un arco de medio punto decorado en formas geométricas y motivos vegetales en esgrafiado. En su interior tiene un bonito retablo barroco, sin columnas. El atrio, a pesar de carecer de la cruz atrial y de 2 de sus capillas posas, es uno de los más interesantes de toda la ruta por conservar completo su camino procesional. Este une las 4 esquinas donde estaban las respectivas capillas posas. Las sobrevivientes capillas posas son 2. Las del lado sur tienen sus 2 arcos de medio punto y terminan en lo alto con una serie exterior de 4 pináculos piramidales y una cúpula de media esfera. Hasta la fecha el atrio se usa para procesiones. El Santísimo Sacramento se sigue posando en las capillas que fueron construidas para este propósito. Ya lo sabes, cuando vayas a San Mateo Atlatlaucan, no dejes de visitar su famosísimo convento de San Mateo en Atlatlaucan, estado de Morelos. Convento de Santiago Apóstol en Ocuituco, estado de Morelos. Cuesta arriba sobre la larga ladera del Popocatépetl, en medio de bellos paisajes de huertas, campos y bosques, se levanta el primer convento que los agustinos establecieron en su labor misionera por la Nueva España. El origen. Este fue el primer convento que fundaron los agustinos en 1534, al salir de la Ciudad de México, terminándose en 1541. En sus primeros años, los agustinos de Ocuituco tuvieron conflictos con el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, a raíz de los cuales fueron despojados algún tiempo del convento. A su vez, el obispo recibió en encomienda el pueblo de Ocuituco y residió en este convento, desde donde administró la diócesis. En el siglo XVIII, el lugar pasó a manos del clero secular. El convento. La iglesia casi no conserva ningún elemento original del siglo XVI, pues sufrió intervenciones arquitectónicas mayores en los siglos XVII y XIX. Su fachada hoy tiene del lado izquierdo un contrafuerte perpendicular, al lado derecho la portería y el claustro. En lo alto, la fachada tiene una suerte de remate tilobulado, sobre el que se asoma un cuadrado con una cruz diminuta. Cuenta con una austera portada de cantera de estilo neoclásico. El claustro es de 2 plantas, con arcos de medio punto y muros reforzados con sencillos contrafuertes. Debajo hay bancas de mampostería que obstruyen el paso al patio central. En él se conserva una bellísima fuente de cantera llamada la Fuente de los Leones, porque sobre los vértices de su base de planta hexagonal hay 6 pequeñas figuras de estos leones que miran al centro, donde otras cabezas de leones también solían derramar el agua proveniente de los manantiales cercanos. Esta pieza es tan admirada que se hizo una réplica para colocarla al pie del humilladero del Calvario en el centro de Cuernavaca.
La bóveda del claustro bajo aún ostenta con diversos grados de deterioro su decoración de casetones en rojo, café y azul, y en su centro lucen el corazón con las 3 flechas del escudo agustino. El atrio. Al sur del claustro se extiende el amplio terreno que alguna vez fue huerta del convento. Su primer rasgo distintivo son los desniveles. El camino tiene varios tramos en escalinatas y en él se encuentra la cruz atrial. No han sobrevivido las capillas posas, aunque sí quedan los restos de una antigua fuente virreinal. Los muros conservan sus almenas. La portada del atrio en 3 arcos tiene una escalera doble en la que se encuentran los fragmentos de 4 grandes esculturas, quizá prehispánicas, a modo de decoración. Este es el famoso convento de Santiago Apóstol en Ocuituco, estado de Morelos, y que es único en su género porque posee 6 pequeñas figuras de leones. No dejes de visitarlo. Convento de Santo Domingo de Guzmán en Huastepec, municipio de Yautepec, en estado de Morelos. En el corazón de la ruta de los conventos se encuentra Huastepec, que además de sus hermosos jardines, manantiales y balnearios, ostenta el soberbio convento de Santo Domingo. El origen. Los dominicos llegaron a lo que ahora es el estado de Morelos hacia 1528 y enseguida establecieron este convento de Huastepec, dedicado al fundador de la orden, Santo Domingo de Guzmán. Sin embargo, el levantamiento del edificio tal como lo conocemos demoró varias décadas. El templo se empezó a construir después de 1561, pues fue en ese año que Fray Domingo de la Anunciación derribó el ídolo de Ometostli del adoratorio de Tepoztlán y lo mandó traer para colocarlo simbólicamente en los cimientos de la iglesia que aquí empezaba a edificarse. En cuanto al claustro, las crónicas señalan que en 1586 ya estaba terminado. El convento se ubica sobre un terreno elevado unos 8 metros por encima del pueblo, lo que ha llevado a pensar que fue erigido sobre un adoratorio prehispánico. El convento. Como la mayoría de los conventos de la ruta, el claustro está en el costado sur y la iglesia en el costado norte. Esta es extremadamente sobria. En el exterior su fachada está flanqueada por torres de campanario emplazadas en ángulo oblicuo. La torrecita del norte tiene como remate una pequeña cúpula con linternilla, mientras que la del sur concluye con una curiosa techumbre de 4 aguas que cubre el doble campanario. La portada es muy sencilla: un arco de medio punto enmarcado en un alfiz rectangular sobre el que se abren 2 ventanas circulares. El templo, de una sola nave, tiene una planta de cruz latina. Nervaduras de estilo gótico atraviesan sus 5 bóvedas. En los muros, los arcos laterales forman nichos de poca profundidad. El claustro. El claustro es un edificio austero por sus soluciones arquitectónicas, como por sus escasos decorados escultóricos. Tiene 2 plantas reforzadas con contrafuertes y en cada una de ellas hay una sencilla arquería de medio punto. Este es el famoso y hermoso convento de Santo Domingo de Guzmán, que se encuentra en el pueblo de Huastepec, municipio de Yautepec, en estado de Morelos. No dejes de visitarlo. Convento de Santo Domingo de Guzmán en Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán, en estado de Morelos. También en lo alto y de cara al Popocatépetl, el remoto pueblito de Hueyapan tiene su convento dominico, austero en cuanto al arte del siglo XVI, pero rico en obras barrocas, incluido el famoso nicho de Hueyapan. El origen. Al parecer este convento se fundó hacia 1539, pero el edificio actual fue erigido hasta unos 30 años después. No es claro si quedó inconcluso
o si nunca hubo un intento serio por construirle su claustro en toda forma. El convento. Por el exterior la iglesia es muy sobria, de planta cuadrangular. Una serie de gruesos contrafuertes la ciñen. Su piso está elevado respecto al nivel del atrio, como lo muestra la escalinata de acceso. La portada es muy simple, un arco de medio punto para la puerta, acompañado de algunas molduras y falsas pilastras. Arriba está la ventana rectangular del coro. La cúpula de crucero fue una adición del siglo XVIII, como seguramente también lo fue la torre del campanario, ubicada a la derecha de la fachada. El claustro. A la derecha de la iglesia no hay un gran edificio conventual, como se puede ver en los otros 10 conventos de la ruta, sino una serie de construcciones de un solo piso con muros de adobe y techos de viga. Ese es el claustro de este convento. El atrio. Parte de este convento es también el atrio. En él, además de grandes árboles, hay un monumento funerario y un camino procesional. Sobrevive también una cruz atrial hecha de una sola pieza de piedra volcánica oscura, que en su zócalo ostenta una calavera labrada y la leyenda: se acabó esta obra el día 29 de junio de 1779. Te invitamos a que visites el convento de Santo Domingo de Guzmán, que se encuentra en el pueblo de Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán, estado de Morelos.
La ruta de los conventos en estado de Morelos. 11 joyas del patrimonio cultural de la humanidad. Cuando en 1994 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, designó a los conventos del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl parte del patrimonio mundial, ratificó lo que desde tiempo atrás sabíamos en México, que los 11 conventos morelenses incluidos en tales nombramientos forman uno de los conjuntos monumentales más valiosos e impresionantes del arte mexicano y mundial. Pero al mismo tiempo, con esta designación, el organismo internacional marcó, sin proponérselo, el camino de una espléndida experiencia de viaje, la ruta de los conventos de Morelos, los cuales están integradas por la construcción de los conventos de Cuernavaca, Tepoztlán, Huastepec, Tlayacapan, Totolapan, Atlatlaucan, Yecapistla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Hueyapan y Zacualpan de Amilpas. No confundir. La ruta de 11 conventos en las faldas del Popocatépetl fueron construidos en el siglo XVI, pero en estado de Morelos existen alrededor de 30 conventos del siglo XVI. Poco a poco iremos conociendo cada uno de ellos. Visita el estado de Morelos, donde la ruta de los conventos es una aventura fascinante.